Entonces, continuando con la temática del día de hoy, vamos a continuación a ver los fármacos inotrópicos. ¿Qué entienden ustedes por la palabra inotropismo? Hola, ¿están ahí? Sí, profe. Ok. ¿Qué entienden por inotropismo? La capacidad de la contracción. De Sí, corazón. sí, muy bien. Es una de las propiedades cardíacas. Básicamente, cuando hablamos de inotropismo, es aumento de la fuerza de contracción. Y cuando decimos que es la frecuencia la que se incrementa, se dice que es cronotropismo. Y cuando es la relajación del corazón la que se aumenta, es lucitropismo. Entonces, acá tenemos que con los inotrópicos lo que vamos a incrementar entonces es la fuerza de contracción de la fibra cardíaca. Naturalmente, los fármacos inotrópicos se van a dar entonces para aquellas personas que por alguna situación clínica, pues esa fuerza de contracción se haya reducido. Eso es muy común en pacientes que después de un infarto, por ejemplo, han quedado con insuficiencia cardíaca o en pacientes que después de una cirugía cardíaca por un periodo de tiempo corto, pues el corazón queda como un poquito lastimado, entonces pierde esa capacidad contráctil, entonces después de las cirugías también puede ser necesario administrar cirugías pues, cardíacas, puede ser necesario administrar inotrópicos o en pacientes que por alguna situación, en caso, por ejemplo, infecciosa, tengan un shock séptico, el shock hace que haya una vasodilatación intensa y que el corazón también pueda tener algunas afectaciones y entonces habría que combinar inotrópicos con vasoconstrictores como noradrenalina, por ejemplo, y esa sería pues otra situación donde los inotrópicos podrían ser de indicación. Eh, en este caso, pues me voy a referir preferentemente a los pacientes con falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, que son los que con más frecuencia pues van a necesitar este tipo de medicación. Y antes de empezar, pues quería recordarles, no sé qué tanto se acuerden pues de la contracción cardíaca. Recuerden que el músculo cardíaco es un músculo especial porque sus fibras simulan mucho o son exactamente iguales a las del músculo esquelético, o sea que tienen la miosina, que es la que tiene las cabecitas, ¿cierto? Y tienen actina, que son estas bolitas en amarillo que vemos. Y fuera de eso, tienen la tropomiosina y tienen troponinas. Las troponinas son las que ven aquí en azulito. Estas fibras van a hacer una interacción entre ellas para permitir finalmente que se haga la contracción. Y para que ese proceso ocurra, pues es necesario que primero haya habido una despolarización de la membrana para que se pueda hacer la contracción. Voy a tratar de explicarles, esperen, yo me regreso a la pizarra para explicarles un poquito eso. Ay, Dios mío. Bien, vamos entonces a explicar. Chicos, recuerden que cuando habíamos hablado de cómo las fibras antiarrítmicos, de cómo las fibras del corazón hacían su despolarización, habíamos hablado que había unas células que llamábamos autoexcitables y otras que las llamamos contráctiles. Y que las autoexcitables le envían pues como el estímulo
a las contráctiles para que ellas hagan su impulso, pues, o hagan su propia despolarización. Y que eso es gracias a el sodio que se comparte a través de los canales de unión. Eso lo recuerdan, ¿cierto? De la clase de antiarrítmicos. Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a hablar específicamente de la fibra contráctil, pues que es la que nos compete en el caso de lo de la insuficiencia cardíaca, que es la que tendría pues como más dificultades, ¿cierto? La autoexcitable no, es la contráctil la que tendría el inconveniente. Entonces, estas fibras contráctiles, la fibra cardíaca, chicos, voy a tratar de hacer un dibujo aquí que de pronto no es muy lindo, pero pues espero que sea lo suficiente para que lo entiendan. Aquí estarían las fibras del corazón. Todo esto es la célula, ¿cierto? Esto que estoy pintando es la célula. Resulta que en la membrana celular, ese sodio que llega, ¿cierto? Penetra la membrana celular del corazón y eso va originando que esta membrana se despolarice, ¿cierto? Las cargas positivas se acumulan. Esa despolarización pasa por esta invaginación que se llaman los túbulos T. Entonces, a medida que esa despolarización va bajando por estos túbulos T, estos túbulos T tienen unos canales de calcio que se abren. De modo tal que el calcio que está por fuera de la célula ingresa a la célula y al ingresar a la célula va a hacer que el retículo sarcoplásmico, yo no sé si ustedes recuerdan que el retículo sarcoplásmico es como una bolsita que tiene las células, en este caso la cardíaca, pues aunque él también pues no es solamente de la cardíaca, pero vamos a hablar de la cardíaca. Estas bolsitas que es el retículo sarcoplásmico, entonces tiene almacenado calcio. Ese es el trabajo del retículo, guardar en su interior calcio. Está guardadito para que no esté disponible en la célula, ¿cierto? Dentro, pues en el citosol o en el citoplasma de la célula no haya calcio. Está guardadito en esa bolsita que se llama retículo sarcoplásmico. Entonces vuelvo. Ese sodio que venía de la célula autoexcitable pasa a la célula contráctil, entra por canales de sodio a la célula contráctil, se va originando la despolarización, ¿cierto? De la membrana. Esa despolarización baja por túbulos T, que es parte de la membrana, y en los túbulos T es donde tenemos unos canales de calcio que debido a esa despolarización se van a abrir. Y cuando entra ese calcio va a estimular que los canales de calcio que tiene el retículo sarcoplásmico también liberen el calcio, o sea, que salga. O sea que miren que a la célula finalmente entonces le va a ingresar calcio por dos. Uno, calcio extracelular y otro va a salir el calcio que tiene guardado en el retículo. ¿Listo? Hasta ahí me han entendido, ¿sí? De cómo sale ese calcio. Sí, porque entonces ya me devuelvo a la presentación para continuar el proceso ya con las imágenes de la presentación, que es más fácil. Pues obviamente aquí están las fibras cardíacas. Pues por un lado tendremos las de miosina, que son las que tienen la cabecita, y por otro lado estarían las de actina, ¿cierto? En este imagen. Es como lo que pasa es que pintarlo así me parece muy difícil, entonces aquí tendríamos las de miosina. Entonces vamos a ver cómo este calcio que entró y que salió del retículo va a interactuar con estas fibras de miosina y de actina. Que ese era el inicio que les quería comentar. Entonces, volvamos acá. Bien, entonces miren, esta que está en rojito con la cabecita es la miosina y dijimos que esta es la actina. Y estas bolitas que ven en morado, que están como por ahí flotando, es el calcio que acaba de salir
del retículo sarcoplásmico y que también entró pues por los canales de calcio del túbulo T. Ese calcio que entra va a interactuar con estas proteínas azulitas que se llaman troponinas. Estas troponinas hacen parte de esta fibra que abraza a la actina, que se llama la tropomiosina, así se llama, y cuando el calcio se une a esas troponinas, va a hacer que las troponinas se muevan, cambien como el sitio donde estaban ubicadas y al moverse, eso hace que se descubran sitios específicos de la actina. Miren estas bolitas negras que se ven ahí, ¿cierto? Son sitios específicos que antes estaban tapados por las troponinas. En el momento que el calcio interactúa con la troponina, se mueve la troponina descubriendo, dejando libre esos espacios. Y al estar libres esos espacios, que son los que van a interactuar con la otra fibra, entonces la actina va a poder interactuar con la cabeza de la miosina y de esa manera, entonces, la cabeza de miosina va a poder mover la fibra para contraerla. ¿Les queda claro cómo el calcio hace finalmente el proceso de contracción de la fibra cardíaca? Sí, profe. Perfecto, chicos. Entonces yo necesito que entiendan bien lo de las troponinas y cuál es su función, por ejemplo, con el calcio en cuanto a la fibra cardíaca se refiere, porque el calcio, chicos, perdón, el calcio no, las troponinas son parte de los exámenes de sangre que se le miden a los pacientes con infarto agudo al miocardio, porque en el infarto agudo al miocardio, esas troponinas se sueltan por la isquemia, ¿cierto? Como la isquemia mata las células, entonces obviamente estas fibras se desintegran, entonces la troponina se libera, digámoslo, porque ya no estaría pegadita a su tropomiosina y esas troponinas pasarían a sangre. Ellas no deben estar en sangre, obviamente en sangre yo no debo tener troponinas, las troponinas deben estar dentro de la fibra, dentro de la célula cardíaca, en sus fibras, para poder hacer la contracción. Entonces, si el paciente que tiene infarto agudo del miocardio les salen las troponinas en sangre altas, ya sabemos que sí hay un proceso isquémico cardíaco en curso porque se están dañando fibras pues del corazón como tal. Espero pues que les quede claro para que cuando ustedes estén midiendo sus exámenes de troponina se acuerden de estas bolitas que les mostré, que son las que interactúan con el calcio. Entonces miren acá el calcio, hola. Entonces, la troponina, pues ya no estará ahí unida a, pues ya el sitio donde se va a pegar el calcio, entonces va a estar descubierto, entonces se va a contraer todo el tiempo. No, si se daña la troponina, pues no se dañan todas, pero quiere decir que esta fibra en particular pierde su capacidad contráctil. No es que se contraiga más, sino que pierde la capacidad contráctil. Entonces, porque para que se pueda hacer la interacción se tiene que descubrir el sitio, pero las troponinas son tres, mire que son tres bolitas, son troponina I, troponina T y troponina C. La troponina C en particular es la que interactúa con el calcio para mover y desplazar el sitio, pero dentro de las troponinas que medimos, pues hay unas que son muy sensibles y no miden en particular a la C, que es la que se queda de pronto ahí, sino a otras troponinas como la I, que es más sensible para identificar el daño cardíaco. Entonces, cuando se rompen las troponinas, digámoslo así, no es que se rompan las tres simultáneamente, sino que hay unas que se liberan en mayor medida que otras, pero eso no quiere decir que vaya a contraerse más, al contrario, se pierde la capacidad contráctil en el momento de la isquemia. Y se pierde porque básicamente, ya te voy a decir por qué, y se pierde la capacidad contráctil, no tanto porque las troponinas no estén, sino porque acuérdate que la cabeza de miosina, para poder hacer la contracción, necesita entonces de el ADP, ¿cierto? De la energía que le da el ADP. Mira aquí, mira acá, ¿sí? Que se da como una cosita roja en ese punto. Entonces, el ATP se convierte en ADP y nuevamente la cabecita queda suelta. Es la fuerza de ese cambio de el ATP a ADP que finalmente mueve la cabecita para que mueva la fibra de actina.
para que la cabecita recupere su posición original, necesita del ATP. ¿Listo? ¿Sí me estás entendiendo? Sí, profe. Listo. Aquí la cabecita tiene ATP, por ejemplo, en este momento. La bolita que tiene ahí es ATP. Ese ATP, cuando interactúa con la actina y se mueve la cabecita para poder mover a la actina, es porque ese ATP se convirtió en ADP. Y para que la cabecita suelte a la fibra y recupere su posición original para hacer un nuevo movimiento, necesita un nuevo ATP. Ese ATP se lo provee a la fibra cardíaca el oxígeno que produce la mitocondria, o sea que necesita que el flujo sanguíneo venga de oxígeno para que ese oxígeno en las mitocondrias de las células se produzca ATP y ese ATP pueda venir acá, ubicarse en la cabecita para que luego pueda convertirse en ADP en el movimiento de que se mueve la cabecita, ¿sí? Entonces, si hay isquemia, no está llegando suficiente oxígeno a la célula, al no llegar oxígeno, ¿será que la mitocondria tiene la capacidad de ser suficiente ATP? No. No. ¿Y entonces será que se puede mover estas cabecitas? Mm. No. Entonces por eso se pierde la capacidad contráctil en la isquemia. ¿Te queda claro? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bueno, espero pues que les haya quedado claro. De todas maneras, chicos, cuando ustedes lean la presentación en sus casitas y ustedes les dan aquí en ver, ahí les explico el proceso, ¿cierto? Escrito. No, ya se los expliqué pues en dibujitos, pero por si ustedes quieren conocerlo en forma, pues lo busquen acá. Ah, bueno, sí, una cosa importante que dice acá. Resulta, chicos, que cuando ya ha pasado la contracción, es decir, cuando la fibrita ya se movió para hacer la contracción, pues obviamente el calcio debe liberarse de la troponina para que de esa manera la actina vuelva a tener cubiertos los sitios y deje de estar la interacción entre las dos fibras, ¿cierto? Entonces, ese calcio se debe soltar. Cuando el calcio se suelta en ese proceso de relajación, ese calcio debe regresar al retículo sarcoplásmico, debe volverse a guardar en esa bolsita de almacenamiento. Y ese guardado lo hace porque en ese retículo hay una bomba que vuelve a captar al calcio, lo vuelve a meter pues al retículo y se llama la bomba calcio ATPasa y la sigla para identificarlo se llama cerca. ¿Sí? Así, para que sepan pues que la palabra cerca se refiere a esa bomba que vuelve a meter al calcio dentro del retículo para que esté disponible para la próxima contracción. Entonces, ¿qué le pasa a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca? Lamentablemente aparecen unos cambios anatómicos y estructurales del corazón. Debido a esos cambios, las fibras del corazón, las células del corazón, los cardiomiocitos, entran en una fase de crecimiento inadaptada, ¿sí? O sea, crecen de manera anormal. Y en ese momento empiezan a fabricar proteínas de membranas celulares, pero esas proteínas son anormales, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, los receptores beta adrenérgicos que tenemos en el corazón, en un paciente con falla cardíaca se producen menos receptores beta. Entonces, si se reduce la síntesis, la célula es incapaz de producir suficientes receptores beta. Al no haber suficientes receptores beta, específicamente beta 1, pues naturalmente el corazón va a perder cierta capacidad contráctil porque ustedes saben que la activación de los receptores beta 1 finalmente va a hacer que dentro de la célula cardíaca se produzca contracción. Entonces, al no haber receptores, pues se pierde esa capacidad. Fuera de eso, en el retículo sarcoplásmico, que es el que debe guardar al calcio para que vuelva a estar disponible para la siguiente contracción, el retículo reduce la captación de calcio adentro, es decir, que almacena menos calcio. Y al haber menos calcio disponible, pues cuando se va a dar la contracción no va a ser tan eficiente esa contracción y por eso es que el paciente empieza con la falla. Y adicional a eso, las células empiezan a producir enzimas como la colagenasa y esta enzima destruye la matriz que le da soporte a las células y entonces se va dañando la fibra cardíaca como tal,
perdiendo esa capacidad de recuperarse ante la contracción. O sea, miren que imagínense la fibra cardíaca como un resorte, como un cauchito esos que nos ponemos en el pelo. Al principio el cauchito usted mire que estira o sea, usted lo estira y él recupera su tamaño original sin problema, pero con el tiempo de tanto estiramiento el cachito ya queda como abierto, él sigue apretando, pues sigue siendo cauchito, digámoslo así, sigue pudiendo hacer contracción, pero ya no lo hace de manera tan eficiente y ya no agarra el pelo, digamos, con una vueltecita o dos, sino que tiene que ser con cuatro porque ya no es suficientemente elástico. No sé si con eso me entendieron. Entonces, la colagenasa lo que hace es destruir esas fibras y entonces cada vez tienen menos capacidad de volver a recuperar su tamaño original y por eso entra entonces el paciente en insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando hay la insuficiencia cardíaca, básicamente el corazón pierde esa capacidad contráctil, por lo tanto el volumen de sangre que expulsa en la sístole el corazón es cada vez menor. Eso hace que por la aorta vaya menor flujo de sangre. El riñón entonces recibe menos flujo, menos presión, se activa el sistema yuxtaglomerular, produciéndose renina. Ustedes ya saben que la renina finalmente va a hacer que haya angiotensina 2 y esa angiotensina 2 va a producir vasoconstricción y aumento de la presión arterial, ¿sí? En el paciente con insuficiencia. Ahora, esa vasoconstricción que también sucede en las venas, hace que al corazón llegue más volumen sanguíneo. Y el corazón ya de por sí no es capaz de manejar volumen porque ya no lo expulsa con fuerza, ¿cierto? Entonces, al llegarle más volumen, le aumentamos la sobrecarga al corazón que ya de por sí no es capaz de trabajar bien. Fuera de eso, como hay vasoconstricción arterial también, entonces cuando el corazón va a expulsar la sangre encuentra más resistencia, se hace más daño en la fibra cardíaca y eso finalmente se vuelve un círculo vicioso donde el paciente cada vez va a estar peor. No sé si me lograron entender o me voy para la pizarra y les explico. Creo que o sea que la insuficiencia cardíaca aumenta la poscarga y la precarga, ¿cierto? Correcto. Correcto, muy bien. Y al incrementarse esos dos parámetros, finalmente y como el corazón no bombea bien, se va quedando como un residuo de sangre dentro de los ventrículos que va aumentando la presión al final de la sístole. Eso hace que no se llenen bien, pues que haga como un reflujo hacia, por ejemplo, los vasos pulmonares. Ese reflujo hace que se haga edema agudo de pulmón, también ese reflujo de sangre que aumenta pues las presiones y cambia la presión hidrostática, hace que finalmente en las piernas también aparezca el edema porque entonces el agua se sale de los vasos sanguíneos hacia el intersticio y entonces eso se vuelve una cosa horrible para el paciente porque cada cambio fisiológico que le hace para tratar de compensar el bajo volumen sistólico que eyecta se convierte en un problema adicional para el paciente que cada vez va a empeorar más la situación de falla cardíaca. Todo porque no hay buena contracción. No sé si me están entendiendo, díganme chicos, porque si no me voy para la pizarra, que es que a veces a punta de solo diálogo es difícil. ¿Sí o no? Sí, profe. Ah, entonces no necesito activar la pizarra, listo. Maravilloso. Entonces, chicos, vamos a ver los fármacos que son útiles para mejorar esa fuerza de contracción del corazón. Y en primera instancia tenemos el más antiguo de todos, lleva más o menos 200 años o más en el mercado, es la digoxina. La digoxina es un medicamento que proviene de una planta que se llama la Digitalis lanata. También hay Digitalis purpurea, ya les voy a mostrar la planta porque es muy bonita. Y pues en nuestro medio, pues no tanto, yo aquí en Medellín no, pero en Bogotá sí la he visto. Entonces es una planta que se cultiva con facilidad. Deben recordar, digo, yo lo más importante que deben recordar en este momento es que la digoxina es un medicamento de índice terapéutico estrecho. Eso implica, chicos, que la relación entre la dosis efectiva y la dosis tóxica es muy pequeña y que si yo me equivoco con la dosificación, miren que el índice terapéutico es de 1,5 a 3. O sea que si doy 1,5 veces la dosis que el paciente debe recibir
por ejemplo, ya estoy obteniendo efectos tóxicos y los efectos tóxicos pueden llevar a la muerte por arritmias al paciente. Entonces, es un medicamento que hay que manejar con mucho cuidado. Y hay que enseñarle muy bien al paciente cómo manejar el medicamento porque muchas veces se van con él para la casa. O sea, es un medicamento que se puede dar por vía oral, entonces ellos tienen que saber las consecuencias de usar esta medicación. Miren acá la Digitalis lanata, es una planta muy bella, realmente tiene unas flores hermosas, de ahí es de donde se extrae entonces este fármaco. Como la planta se llama digitalis, pues por eso los fármacos se llaman digitálicos o también los llaman glucósidos cardíacos. Enseguida les explico por qué la palabra glucósidos, pero por ahora digitálicos ya saben que es por el nombre de la planta. De los digitálicos que existen, que se pueden extraer de la planta, el que nos es útil clínicamente es la digoxina. Y en este caso sería el principal fármaco para el manejo de los pacientes con problemas de insuficiencia cardíaca congestiva. Miren acá entonces por qué se va a llamar glucósidos como tal los fármacos que se extraen de esta planta. Porque dentro de la estructura química que ellos tienen, poseen azúcares. Miren acá la parte de azúcares. Estos son, miren, hexosas. Y dependiendo del número de hexosas, pues será el tipo de digital que tengamos. Pero precisamente por tener esas glucosas es que también se llaman glucósidos. Adicionalmente, esos glucósidos también tienen un núcleo esteroideo, ¿sí? Ciclopentano hidrofenanfreno, acuérdense que era de 4 anillos, véanlos ahí, y adicionalmente tienen un anillo de lactona. Entonces, esta es la estructura química de la digoxina en particular, pues, que es la que estamos hablando. Como tienen un núcleo esteroideo, chicos, recuerden que van a ser medicamentos, pues que son muy liposolubles y que precisamente por eso se pueden administrar por cualquier vía y en este caso, pues por la vía oral van a pasar muy bien a sangre y van a alcanzar entonces a hacer su efecto farmacológico de manera maravillosa. Lo mismo que si usted lo pone por vía intravenosa, pues con mayor razón. Vamos a ver qué fue lo que puse aquí que ya no me acuerdo. Ah, es el mecanismo de acción, ya se los voy a explicar. Entonces les voy a contar qué es lo que hace la digoxina en la fibra cardíaca. Va a bloquear la bomba sodio-potasio ATPasa. Recuerden, chicos, que esta bomba es la que recupera el equilibrio iónico que se ha perdido después de la despolarización. Que al terminar la despolarización, recuerden que el sodio queda dentro de la célula, el potasio queda afuera, y que así no debe ser, entonces la bomba es la que se encarga de recuperar ese equilibrio, sacando a 3 sodios y a cambio entrando 2 potasios. Entonces la digoxina lo que va a hacer es bloquear esa bomba. Como consecuencia de ese bloqueo, obviamente el sodio intracelular se va a incrementar y no es normal que dentro de la célula haya tanto sodio. Ese incremento del sodio a nivel intracelular va a hacer que otra bomba que hay en la célula cardíaca, que se llama el intercambiador sodio-calcio, pierda el gradiente necesario para funcionar. Al perderse ese gradiente, este intercambiador tampoco va a trabajar bien, por lo tanto no va a expulsar calcio de la célula y eso hace que finalmente haya más calcio disponible para que se guarde en el retículo sarcoplásmico. Entonces todo ese cuento es más fácil con dibujitos, entonces vamos a mirar acá. Miren, chicos, esta es la bomba sodio, está en verde, es la bomba sodio-potasio ATPasa. Esa bomba se encarga de sacar 3 sodios y a cambio mete 2 potasios. Ese es el trabajo normal de la bomba. Pero esta bomba, sodio-potasio ATPasa, trabaja, digamos, en conjunto al unísono con otra que se llama el intercambiador sodio-calcio, que está anaranjado. Entonces, miren cómo funciona. La bomba sodio-potasio ATPasa saca 3 sodios. Y de esa manera el sodio aquí extracelular comienza a aumentarse, ¿cierto? Comienza a aumentarse. Y al aumentarse este sodio, este intercambiador hace que por coger ese sodio y volverlo a meter a la célula, a cambio expulsa el calcio, que acuérdense que por los túbulos T había ingresado calcio a la célula, ¿se acuerdan? Que ahorita que les expliqué que entraba calcio por la despolarización, por los túbulos T se abrían canales de calcio, entraba calcio y que ese calcio activaba también al retículo para que el retículo también liberara calcio. Entonces digamos que en la célula, por culpa de la despolarización, también pues hay mayor calcio
y parte de ese calcio se guarda en el retículo, pero parte queda ahí en la célula y eso tampoco es normal que haya mucho calcio dentro de la célula. Entonces, por eso el intercambiador sodio-calcio es el encargado como de expulsar ese calcio adicional que hay dentro de la célula que entró por los túbulos T. Y eso lo hace en la medida que ésta funcione y mantenga aquí un buen nivel de sodio, porque entonces el intercambiador lo que hace es coger un sodio, a cambio saca un calcio, y mientras tanto la bomba sigue trabajando, entonces de esa manera siempre habrá sodio aquí disponible para que el intercambiador funcione. Hasta ahí me han entendido cómo funciona lo fisiológico. Sí, profe. Ahora, ¿qué va a pasar entonces si yo doy digoxina que va a bloquear esta bomba? Ya no la va a dejar trabajar. Eso quiere decir que ya el sodio se va a quedar dentro de la célula, ya no va a estar aquí afuera, y el intercambiador necesitaba el sodio aquí afuera para poder sacar al calcio. Si ya no puede captar sodio, porque hay mucho adentro, pues el calcio tampoco se va a expulsar de la célula. Entonces, ese exceso de calcio, el único sitio en el cual puede guardarse es en el retículo sarcoplásmico, de modo tal que ese exceso de calcio va y se guarda en el retículo sarcoplásmico y entonces el retículo sarcoplásmico se llena de calcios para que en el momento de la próxima contracción ese calcio quede disponible para la siguiente contracción y vuelve y se recupere, queda disponible. Eso es lo que normalmente hace pues la bomba y por eso incrementa los niveles de calcio intracelular para que puedan pegarse la troponina y de esa manera actina y miosina se puedan unir y se haga la contracción. Eso es el trabajo que hace el medicamento. ¿Les queda claro? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces sigamos. Entonces, ¿cuál es la farmacocinética de la digoxina? Bueno, miren que es un medicamento que tiene excelente biodisponibilidad oral, precisamente por su anillo esteroideo. Un 75% de la medicación dada por vía oral llega a la sangre. Cuando se da por vía intravenosa, a los 30 minutos de iniciar la infusión, se ha obtenido pues niveles adecuados de digoxina. La digoxina como tal es un medicamento que tiene vidas medias prolongadas porque debido a su núcleo de colesterol, el núcleo que tiene esteroideo, hace que logre cruzar fácilmente membranas biológicas y se acumulan tejidos. Entonces, por eso, finalmente tiene una vida media prolongada de 36 a 40 horas. Por eso los niveles terapéuticos cuando se dan por vía oral, pues tienen que haber pasado 5 vidas medias para que se logre el efecto farmacológico de estimular bien el hipnotropismo y pues entonces habría que hacer en cuánto tiempo se logra eso, pues teniendo en cuenta que la vida es de 40 horas más, después de unas semanas que se van a ver los efectos farmacológicos. Bueno, el volumen de distribución, miren que es un volumen muy grande, 640 litros, precisamente porque se acumula preferentemente en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético, porque se pega las bombas de sodio, potasio, ATPasa y allá se queda pegadita. Entonces, por eso el volumen de distribución es tan grande y por eso también la vida media es tan prolongada. Se elimina preferentemente por vía renal, hasta un 70% es preferentemente por esa vía, y esa eliminación depende de la tasa de filtración glomerular y de la clearance de creatinina, del aclaramiento de creatinina. O sea que cuando un paciente empieza a tener falla renal, ya no va a poder eliminar bien a la digoxina, se va a acumular y va a ser más tóxica. Es indispensable que el riñón funcione bien para que el paciente con digoxina tenga un buen tratamiento. Otro elemento importante es que la hipocalemia, la reducción de los niveles de potasio en sangre, hacen que la digoxina sienta más atracción por la bomba sodio-potasio ATPasa y por lo tanto se incrementa la toxicidad de la medicación cuando hay hipocalemia. Todo medicamento entonces que produzca hipocalemia aumentará la toxicidad de la digoxina. Si es de índice terapéutico estrecho, sabemos que hay unos niveles sanguíneos que se consideran adecuados y esos niveles son de 0.5 a 1 nanogramo por mililitro. Miren pues que el índice realmente es muy estrecho.
¿Cuánto le falta a 0,5 para volverse 1? Otros 0,5. Ya por encima de 1 ya empiezan los niveles de toxicidad. ¿Ok? Entonces miren que realmente es muy estrecho el índice. La toxicidad se va a manifestar finalmente con arritmias cardíacas, con complejos ventriculares prematuros, con bradicardia sinusal, taquicardia ventricular que puede degenerar fácilmente pues en una fibrilación y el paciente puede morir por la misma arritmia. Entonces es muy importante identificar a tiempo la toxicidad para evitar las manifestaciones cardíacas de esta, que son las que matan. ¿Qué factores de riesgo hay para toxicidad? O sea, ¿en qué pacientes debo ser yo más precavido para evitar la toxicidad? Pues en aquellos que ya tengan hipocalemia o que tomen medicamentos que produzcan hipocalemia. A ver, de los diuréticos, chicos, y repasemos para el examen de mañana, de los diuréticos que vimos, ¿cuáles diuréticos producen hipocalemia? Los tiacídicos, profe. ¿Y cuál otro? Muy bien, los tiacídicos y falta uno. No. Sí, ese, Furosemida. furosemida, que es diurético de asa. Esos producen mucha hipocalemia. Entonces, paciente que tenga insuficiencia cardíaca, como él retiene líquidos, chicos, por el que el corazón no bombea bien, eso hace que retenga líquidos. Lamentablemente le tenemos que dar diuréticos para poder ayudarle a eliminar el exceso de líquidos que tiene. Y eso implica que hay que darle diuréticos suficientemente diuréticos y entonces casi siempre el paciente con insuficiencia cardíaca recibe furosemida y la furosemida pues produce mucha hipocalemia. Entonces en esos pacientes con esa combinación digoxina furosemida, a esos hay que vigilarles ese potasio en sangre por ahí cada semana para garantizar que no vayan a hacer toxicidad. La hipomagnesemia también entonces es un predisponente para toxicidad. La hipercalcemia, el daño renal, la administración de amiodarona y de espironolactona porque afectan la absorción, aumentan la absorción de la digoxina y por lo tanto pues incrementan sus niveles plasmáticos. Entonces esas son algunas de los factores de riesgo de interacciones farmacológicas por ahí derecho con la digoxina. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos iniciales de toxicidad antes de que se me manifieste la arritmia? Entonces, diplopía, ¿cierto? Ver doble. Miren esta imagen. ¿Qué le ven a esta imagen que está al lado de la diplopía? ¿Qué ven de especial? ¿Qué le ven a las luces? Tienen como una aura. Como más intensas. Como una aura, tienen como una aura, ¿cierto? Muy bien. Eso se llaman halos. Y el paciente que está intoxicado con digoxina se queja de que ve las cosas con un halo amarillo verdoso. Aquí pues no está, hay unos amarillos, pero no están los verdosos, pero es que fue la imagen que más se me pareció. Entonces la escogí para que ustedes tengan idea. Hay veces que, por ejemplo, el paciente está viendo televisión y es cambiándole los colores al televisor que porque él ve el televisor verdoso y no es que el televisor esté verdoso, él es el que está viendo verdoso por los cambios pues que la digoxina produce. Entonces sepan que estos cambios visuales son indicadores de intoxicación. También aparecen dolor abdominal, anorexia, en algunos casos náuseas y hasta vómito y puede aparecer también diarrea. Listo. Ahí está entonces, esta es la sintomatología que cuando tengo un paciente con digoxina y sobre todo con furosemida combinados, pues debo estar muy pendiente de explicarle al paciente, vea, si usted llega a sentir esto, me avisa para que entonces podamos atenderlo a tiempo. Y a nivel cardíaco, si uno le toma un electrocardiograma, porque si él se queja de esto, hay que tomarle el electro al paciente. Entonces van a haber unos cambios electrocardiográficos que son consecuencia de la toxicidad digitálica y aunque ustedes todavía no sepan mucho de electro, yo sé que lo saben tomar, pero no saben todavía identificar de pronto las ondas. Después del complejo QRS debe aparecer una línea de base que debe ser como igual a esta, que se llama el ST. Y miren aquí el ST está hacia abajo, está deprimido, ¿cierto? Está como por debajo de esa línea de base. Entonces, una depresión del ST y fuera que la depresión, de que esté deprimido, tenga como esta curvatura, eso se le llama como si fuera el bigote de Dalí. Yo no sé si ustedes sabían quién es Salvador Dalí. ¿Quién era Salvador Dalí? Porque él ya murió.
que era un pintor muy famoso que pintó unos cuadros bellísimos. Bueno, busquen el bigote de Salvador Dalí y ustedes se van a dar cuenta que era un bigote que bajaba y luego ascendía como de manera brusca, entonces por eso dicen pues que la intoxicación por digitalicos pues se parece un poquito el ST al bigote de Salvador Dalí y esa es una de las formas de reconocerlo. Y fuera de eso, la onda T está con es bifásica, o sea que tiene como dos picos, en este caso no se ven dos picos, pero se ve que al final tiene como un piquito adicional que se llama la onda U, ese es otro indicador de intoxicación digitálica. Entonces, ahí, estos cambios, también se acorta el QT, bueno, hay otras situaciones, pero estos cambios electrocardiográficos nos indican que ya hay cambios cardíacos importantes que predisponen a arritmias y que por lo tanto al paciente hay que ya corregirle la situación. Y eso implica reducir o incluso suspender la infusión de digoxina si la tiene venosa o quitarle la dosis oral pues que está recibiendo. Verificar si tiene hipocalemia. Si tiene hipocalemia, pues hay que corregirle los niveles de potasio, porque tan pronto se le corrijan los niveles de potasio, se le quita la toxicidad. Y si la toxicidad es muy grave, pues se le pueden dar unos anticuerpos que se llaman anticuerpos antidigoxina, que serían ya en situaciones pues graves. Bien, chicos, entonces la digoxina la conseguimos entonces en tabletas, en gotas y en infusión, pues en solución para infusión venosa. Las tabletas, pues miren acá, la concentración que traen es muy pequeñita, 0,1 miligramos es suficiente. Las goticas también traen poco, miren, 0,6 miligramos. Y la ampolla para la infusión trae 0,5 miligramos en 2 mililitros. Entonces miren que las dosificaciones que se dan de digoxina son muy poquitas. Hay que enseñarle muy, muy juiciosamente a los pacientes, por ejemplo, con las gotas sobre todo, porque la tableta, pues la tableta viene lista para ser administrada, pero en las gotas que ellos tienen que administrar cierto número de gotas, que respeten muy juiciosamente las gotas, la cantidad de gotas, porque al modificar esa cantidad, como es de índice terapéutico estrecho, si ellos se equivocan en el número de gotas, ay, que una gotica más, eso no importa, en este caso sí importa. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando los pacientes están manejando esta medicación. El nanitop en gotas se usa mucho en los niños, pero los niños también pueden, por problemas de cardiopatías congénitas, podrían necesitar esta medicación antes de que les hagan la cirugía de corrección. Entonces hay que explicarles muy bien a las mamás cuál es la cantidad exacta, precisa, que no se puede equivocar de esta medicación, más si es un niño pequeño que es más difícil identificar los signos de toxicidad, porque él no nos va a decir que está viendo doble, si es un bebé, ¿cómo pues? Entonces es más complicado. ¿Qué interacciones farmacológicas podemos tener entonces con qué medicaciones? O sea, ¿con qué medicamentos no debo combinar la digoxina? Son un montón, pero traté de escoger como los más fáciles de reconocer para ustedes. Naturalmente, yo no podré dar digoxina con beta bloqueadores que sean específicos, pues que bloqueen receptores beta 1. ¿Por qué? A ver quién es capaz de decirme por qué no se deben combinar. Profe, ¿será porque disminuye la presión arterial y la frecuencia cardíaca? La segunda, el beta bloqueador al bloquear los receptores beta 1 está bloqueando no solo la frecuencia, sino también la fuerza de contracción. Y si yo le estoy dando al paciente digoxina, para aumentar la fuerza de contracción, pues darle el beta bloqueador me va a impedir, o digamos que va a pelear con el efecto farmacológico. Se contradicen los efectos farmacológicos del anitop con los beta bloqueadores. ¿Sí les queda claro por qué? Sí, profe. Con los calcioantagonistas, específicamente los cardioselectivos, como verapamilodiltiazem, pues es la misma situación. Recuerden que los verapamilodiltiazem bloquean los canales de calcio de la célula autoexcitable. Eso hace que finalmente la frecuencia y la fuerza de contracción finalmente se pueda ver afectadas. Entonces, es lo mismo que como con los beta bloqueadores. Con la furosemida, por la hipocalemia que produce la furosemida, la miodarona aumenta la absorción de la digoxina, lo que la vuelve tóxica más fácilmente, y el omeprazol también aumenta la absorción. Entonces, chao, que te vaya bien. Entonces, chicos, esas serían pues algunas de las muchas interacciones que puede tener la digoxina.
Listo. Y ya para ir terminando, entonces pasamos a hablar de los otros fármacos inotrópicos que tenemos disponibles. Estos se llaman inhibidores de fosfodiesterasa 3. También son inotrópicos, pero el efecto inotrópico lo hacen es al aumentar las concentraciones de AMP cíclico dentro de la célula cardíaca. Ahí tenemos entonces como representante al milrinone. Es una medicación que se usa única y exclusivamente por vía venosa y en pacientes que tengan ya insuficiencias cardíacas muy descompensadas, que necesiten hospitalización, o en pacientes después de cirugías cardíacas que necesiten soporte inotrópico, pues sería la medicación pues como de elección, o sea que siempre es de uso intrahospitalario. Estos medicamentos, pues, generalmente se inician con dosis muy bajas, se van titulando la dosis, se inicia con dosis de 0,25 microgramos kilo minuto y no debe durar más de 5 días la infusión, porque si dura más de 5 días se aumenta el riesgo de toxicidad, de reacciones adversas graves, que son básicamente hipotensión y arritmias, y no mejora. Si el paciente después de una semana de tratamiento no ha mejorado con milrinone, es muy probable que ya no mejore con nada. Entonces simplemente se aumenta la mortalidad y no tiene más sentido seguir la administración. Como dije, los inhibidores de fosfodiesterasa aumentan el AMP cíclico intracelular. En los vasos sanguíneos también tienen efecto y de hecho producen vasodilatación, lo que mejora entonces la precarga y la poscarga del paciente, pues la reducen y entonces el trabajo del corazón se reduce y de esa manera el corazón descansa, que está insuficiente. Entonces se mejora la contracción del corazón y fuera de eso también mejoran la relajación cardíaca. Entonces son útiles para compensar de nuevo al paciente. ¿Cuál es el mecanismo entonces por el cual estos medicamentos funcionan? El milrinone, y antes del milrinone había uno que se llamaba amrinone, pero en este momento se prefiere al milrinone. Miren chicos, aquí es donde actúa el milrinone. Pero para poderles explicar, les voy a explicar todo el proceso dentro de la célula cardíaca. Aquí tenemos el receptor beta 1 adrenérgico, ese receptor que vimos por allá en sistema nervioso simpático que tiene el corazón, que aumenta la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca. Recuerden que sobre ese receptor actúan medicamentos como la dopamina y la dobutamina, que ya los habíamos visto en sistema nervioso simpático, que son agonistas beta 1 y que por lo tanto también son medicamentos que sirven para los pacientes que tienen falla cardíaca. También son inotrópicos, lo que pasa es que no les hablo porque ya los conocen. Entonces, cuando yo doy este tipo de medicamentos, agonistas beta 1, van a actuar sobre el receptor beta 1, se va a activar la proteína G. Acuérdense que esos receptores son serpentinos, se activa la proteína G y la proteína G va a activar dentro de la célula una enzima que se llama la adenilciclasa. La adenilciclasa, como enzima, está encargada de convertir el ATP en AMP cíclico. Y al haber AMP cíclico, mucho dentro de la célula, ese AMP cíclico va a activar una enzima que se llama la proteinquinasa A, y esa proteinquinasa A se va a encargar de que salga calcio del retículo. Este es el retículo sarcoplásmico que guarda calcio. Entonces sale calcio y ese calcio va a estar disponible entonces para que las fibras de miosina y actina puedan hacer la contracción. Entonces, de esa forma es que la dopamina y la dobutamina aumentan la fuerza de contracción. Miren que van a hacer que se aumente el AMP cíclico para que sea ese AMP cíclico el que a su vez, al activar otra enzima, incrementa el calcio intracelular. Ahora, ¿qué pasa con la fosfodiesterasa? Antes de hablar de la milrinona. La fosfodiesterasa, chicos, la fosfodiesterasa es la enzima que se encarga de degradar al AMP cíclico, o sea, de destruirlo. Entonces, el ATP me origina el AMP cíclico, pero la fosfodiesterasa 3 me destruye al AMP cíclico en AMP, simplemente. Y aquí ya no es cíclico y por lo tanto ya no puede activar esta enzima. Entonces, cuando se reducen los niveles de AMP cíclico dentro de la célula, se reduce la contracción. ¿Qué pasa entonces si hay mucha fosfodiesterasa activa? Pues va a ser que no haya suficiente AMP cíclico porque lo está convirtiendo en AMP, y de esa manera se reduciría la contracción. Con la milrinona, lo que se hace entonces es bloquear a la fosfodiesterasa, no se la deja trabajar. Al no trabajar, los niveles de AMP cíclico dentro de la célula se mantienen altos y por eso hay más calcio para la contracción. ¿Les queda claro?
Sí, profe. Muy bien. Entonces recuerden que dentro de los inotrópicos también está la dopamina y la dobutamina. Y ahí está pues como la explicación de todo el proceso por si lo quieren ver ya cuando estén estudiando. Ahora, ¿cuál es el rol enfermero? Hasta ahí les voy a dejar los medicamentos inotrópicos. Ahora, ¿cuál es el rol enfermero en los pacientes que reciben este tipo de medicamentos, chicos? Y ya con eso terminamos. Primer cuidado que tenemos que tener es el lavado de manos antes de preparar las mezclas. Chicos, ese lavado de manos ahora más que nunca se ha vuelto pues algo tan rutinario que lo tenemos que introyectar de manera muy marcada y más en estos pacientes que van a estar hospitalizados y con probablemente catéteres centrales. Siempre debemos verificar la compatibilidad del medicamento con el suero con el cual lo voy a diluir, porque hay medicamentos que, por ejemplo, recuerden el nitroprusiato de sodio no se puede diluir con sodio, sino que tiene que ser con dextrosa. Acuérdense que, por ejemplo, la norepinefrina, la dobutamina, la dopamina, las catecolaminas en general son medicamentos que se prefieren también en dextrosa porque mejoran la estabilidad química del producto. Entonces, así ustedes tienen siempre que verificar cuál es la compatibilidad para que todo funcione bien. Se deben ajustar las concentraciones finales de la mezcla según el balance hídrico del paciente. Como son pacientes con insuficiencia cardíaca que retienen líquidos, van a estar con control de líquidos ingeridos y eliminados. Y hay que hacer balance hídrico. Entonces, dependiendo de si están reteniendo o no muchos líquidos, pues las mezclas se hacen, o digamos que a diluciones normales o a diluciones concentradas. Cuando me refiero a diluciones concentradas es que ya no voy a diluir el medicamento en 500, por decir algo, de solución salina, sino que lo voy a diluir solo en 250 o a veces hasta en menos, hasta a veces en 125, o sea que vamos a concentrar mucho la solución precisamente para darle menos líquido al paciente porque pues está reteniendo mucho, entonces la idea no es llenarlo de líquido. Entonces hay que ajustar esas concentraciones dependiendo de la situación clínica del paciente en cuanto al estado hídrico. Seguir siempre los protocolos institucionales de preparación. Las dosis de estos medicamentos siempre se titulan, es decir, se van dando la dosis más bajita, se inicia siempre con la dosis más bajita y dependiendo de la respuesta terapéutica se va incrementando poco a poco la dosificación. Las mezclas se cambian cada 12 a cada 24 horas generalmente, depende de la estabilidad pues, que tenga la mezcla. Nunca se deben dejar acabar las mezclas. No debe esperar usted a que le suene la bomba de infusión y entonces, ¡ay, se me olvidó preparar la mezcla! Y no, y dejar al paciente sin medicamento media hora mientras usted prepara la nueva, no, porque recuerden que son medicamentos de vidas medias generalmente muy cortas, que si usted los suspende rapidito se pierde el efecto farmacológico y mientras usted prepara la otra mezcla, el paciente se puede morir. Entonces siempre hay que tener preparada la mezcla de reemplazo justo antes de que se acabe la que está puesta. Verificar siempre los efectos farmacológicos y mejoría en la perfusión del paciente. Estos medicamentos entonces siempre se calculan por microgramos kilo minuto, o sea, siempre la dosis es así. Ustedes van a ver que siempre dicen, ay, ponga la dopamina a dosis de 2 microgramos kilo minuto. Entonces, usted tiene que tener en cuenta siempre el peso del paciente para poder hacer los cálculos. Y fuera de eso, pues que las bombas no funcionan por minutos, sino por horas, entonces tendré que multiplicar eso por 60 minutos. Eso implica que una vez que yo sepa la dosis que le voy a poner al medicamento al paciente, debo calcular la constante de cada dilución. Entonces aquí tenemos que en las unidades de cuidados intensivos y a veces en las unidades de cuidados especiales, pues se manejan estas fórmulas para poder saber a qué velocidad cuadro la bomba de infusión. Y la fórmula es la siguiente: mililitros por hora, o sea, lo que yo le voy a cuadrar la bomba al paciente va a ser igual al peso del paciente por la dosis sobre la constante. Y ahora, ¿de dónde sale la constante? ¿Cómo calculo yo la constante? Porque esto lo tengo, el peso del paciente lo tengo y la dosis también la tengo. Pero ¿de dónde saco la constante? La constante se obtiene de la concentración final que yo tengo de la dilución, es decir, cuántos microgramos de medicamento hay por los centímetros cúbicos totales en los que lo diluí. Si cogí la ampolla de, supongamos, nitroprusiato de sodio, ¿sí? Que esa ampolla, no, la nitroglicerina que venía de 50 miligramos, que fue la que hizo Diego ahorita, que venía de 50 miligramos en 10, que la diluyó hasta 250, quiere decir que habría que calcular cuántos microgramos, o sea, esos 50 miligramos, a cuántos microgramos corresponden, dividido el volumen total
250 fue el volumen total. Y eso se divide a su vez por 60 minutos porque las bombas trabajan es por hora. Entonces, de esta forma sale la constante. Entonces, ustedes van a ver que a veces las constantes les da, por ejemplo, 6,6. Entonces, usted pone peso por dosis, por constante, la constante sería 6,6. Así es como se calcula la constante. Chicos, acá ese ejercicio se los dejo para que lo hagan en sus casas. Lo hacen, por favor, para que sepan entonces hacer estas formulitas que aunque de pronto ahora no las vayan a utilizar, más adelante en sus prácticas clínicas con certeza sí. Bueno, chicos, este era el tema entonces del día de hoy. Espero que lo hayan comprendido y que les haya gustado, que no les haya parecido pues tan horrible. Y ya con eso terminamos entonces farmacología del sistema cardiovascular. Mañana sería el parcial. Ya tengo la sala Zoom, mañana les doy el vínculo para que puedan ingresar. Y recuerden que la clase solamente iba hasta la clase de diuréticos, esa que les di como de cardio 1, la primera clase de cardio. O sea, esta parte no entra, obviamente, porque no, pues está apenas muy reciente, ¿sí? Entran hasta antihipertensivos, pues. Dejemos antiarrítmicos y inotrópicos e hipolipemiantes para el último examen, ¿les parece? Sí, profe. Listo, y recuerden que incluye... Hola. De estos medicamentos, ¿cuáles hacemos ficha? A todos. Ocho. Mira que te dije, de nitratos le tienes que hacer, pues, puede ser al isordil sublingual, pues que igual también lo hay oral, a la nitroglicerina, al nitroprusiato, a la digoxina y al milrinón. Es que no vimos sino esos, vimos 5. Y sí, porque es que todos son muy usados. ¿Qué hacemos, pues, muchachos? Es que traté de dejarles, miren que dopamina, dobutamina no se las hablé, ni tampoco les hablé de levosimendan, porque ese medicamento se usa mucho en UCIs, entonces me parece pues que no es tan importante dárselos ahora. Entonces traté de reducir la clase como a lo más importante. Bueno, chicos, entonces muchas gracias por su tiempo. Nos vemos mañana, queriendo Dios, y que nos vaya muy bien. Gracias, profe, a usted. Bueno, profe, gracias. Chao. Gracias, chao. Chao.